homogéneo o uniforme. Entonces, la pregunta siguiente es, sabiendo eso que tenemos acá, ¿el campo magnético que existe en esta región es uniforme? ¿Tiene el mismo valor en todos los puntos de esta superficie que está acá? ¿Cuál sería la expresión del campo magnético para cualquier punto ubicado a una distancia r? De acuerdo a lo que vimos de la ley de Biot-Savart, la expresión del campo magnético sería mu0 por I sobre 2pi por R. Entonces, ¿este es un campo constante? No, no es un campo constante porque va variando con la distancia. En los puntos por acá es más débil y en los puntos por acá es más intenso. Entonces, bajo esa condición, yo no puedo calcular por este lado del flujo. Tengo que plantear el flujo como una integral de V por el diferencial de área, o la integral de V por diferencial de R por diferencial de I en este caso, y lo que tendría acá es una doble integral, porque estoy integrando en este sentido, en la dirección de R, y en este sentido, que sería en la dirección de I. Entonces, fíjense, esto me va a quedar como una integral para I desde 0 hasta I igual a B, porque I va, si yo pongo una referencia acá, I igual a 0, estoy teniendo en cuenta este elemento, I igual a B, estoy teniendo en cuenta ese elemento, de la integral entre R igual a C a R igual a C más A de B. B es mu0 por I sobre 2pi por R, diferencial de R, diferencial de I. Cuando integro respecto de R, que es esta primera integral de acá, cuando integro respecto de R, me queda mu0 por I sobre 2pi, que es constante para esta integral, por la integral de diferencial de R sobre R, que es el logaritmo natural de R. Es decir, esto me va a quedar la integral entre I igual a 0 e I igual a B de mu0 por I sobre 2pi por el logaritmo natural de C más A sobre C, diferencial de I. Todo lo que no sea I es constante. Entonces, esto me queda mu0 por el logaritmo natural de C más A sobre C, multiplicado por B, porque la integral de diferencial de I es I entre 0 y B, es directamente B. Esta es la expresión del flujo a través de el área de esta espira. Fíjense que es lo mismo que lo que nosotros nos vamos a encontrar después como resultado final del desarrollo. Ahí está. Ahí está la expresión que yo saqué. mu0 y B, B. Y acá nomás que está escrito de otra forma, lo que está dentro del paréntesis, sacó denominador común en la formulita que está acá, pero es la misma expresión. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, disculpe, pero yo no entendí bien por qué se integraba de 0 hasta B. O sea, de Sí, forma vertical, por así decirlo. mirá, ya te explico.
Mirá, vos cuando haces esta integración de acá, en un cachito. Cuando haces esta integración, esta de acá, tu diferencial de área es un elemento cuadrado así. Acordate que es un elemento diferencial, pero es este cuadradito que está acá, y este cuadradito tiene de base diferencial de R y de altura diferencial de I. Entonces, cuando yo voy a integrar respecto de I, fíjate que acá no aparece en ninguna parte cuál es el cero de donde empezaba a contar el I, digo, ¿no? Pero nosotros podemos poner acá esta línea como I igual a 0. Y tu variable I va a ir desde este valor hasta este valor de acá, I igual a B. Porque ¿qué es lo que tenés que hacer cuando integrás? Este cuadradito que yo te dibujé acá, lo tenés que hacer recorrer por todo este rectángulo que cubra todo el área. Acordate que esta integral te dice, suma el producto de B por A en esta región de acá, en esta región de acá, en esta región de acá, en esta región de acá. Después en esta, y yo marco arbitrariamente el igual a 0 acá, va desde este punto hasta este punto de acá. ¿Se entiende ahí? Sí, profe, ahí entendí. Muchas gracias. Bien, estamos. Bien. Bien, entonces, fíjense, y esto es para entrar en otra de las ecuaciones de Maxwell, digo, ¿no? Fíjense que este dibujo de acá representa un conductor en el cual hay dos placas de un capacitor. Si ustedes recuerdan, nosotros habíamos visto una unidad más atrás, un par de unidades más atrás, habíamos visto circuito RC, donde en el circuito teníamos, lo único que yo pretendo por ahora es que se acuerden de que si yo tengo este circuito con una batería, una resistencia y un capacitor, ¿qué era lo que pasaba acá? Nosotros teníamos circulación de corriente hasta que el capacitor se cargaba y ahí dejaba de circular corriente. De hecho, es algo que ustedes lo están sabiendo bien porque están preparando la unidad 4 del parcial. Y ustedes saben de los problemas de Kirchhoff que la rama que contiene el capacitor, por esa rama no circula corriente, pero después de un tiempo, el tiempo que tardó en cargarse, que también vieron la experiencia de carga y descarga de un capacitor. Una vez que el capacitor se cargó, no hay circulación de corriente, pero hay circulación de corriente previamente. Ahora, nosotros sabemos también que para que haya corriente, tiene que haber un conductor. O sea, todavía nosotros no consideramos el caso de cargas en movimiento en el vacío. Necesariamente teníamos que tener un cable por el cual circula una corriente. Entonces, fíjense acá. Acá lo que se ve en este dibujo es una porción de ese circuito que nosotros estábamos viendo recién, donde está ese capacitor, y acá hay un conductor por el que está circulando una corriente I. Pero acá no hay ningún cable que contacte esta placa con carga Q con esta placa que tenga menos Q. Entonces, de acuerdo, si nosotros recordamos la ley de Ampère, ¿qué era lo que me decía? La ley de Ampère me decía que la circulación del campo magnético era igual a mu0 por I. Entonces, básicamente, la circulación del campo magnético a través de una trayectoria cerrada es igual a mu0 por la corriente que atraviesa la superficie definida por ese contorno cerrado. Parece un trabalengua,
pero lo vuelvo a repetir despacito. La circulación del campo magnético a través de una superficie cerrada es igual a mu0 por la suma de las corrientes que atraviesan el área definida por el contorno cerrado. Entonces, ¿cuál es el contorno cerrado en este dibujo que está acá? El contorno cerrado vendría a ser esta línea que está acá, que lo ves con un trazo grueso, pero es esta línea que está acá. Esta línea representa el contorno cerrado. Esta línea. Fíjense que para esa línea hay dos contornos, hay dos superficies, perdón. Esta de color celeste, que está acá, y está esta otra superficie de color naranja que encierra a la placa con carga positiva del conductor. Entonces, si yo miro la ley de Ampère desde esta superficie celeste, tengo esta expresión, porque me va a ser mu0 por la corriente que atraviesa esa superficie de color celeste, que es esta corriente de acá. Vamos a sacar lo que yo escribí ahí, para que no se... Esta superficie de color celeste. Si ahora yo miro la ley de Ampère, pero desde la superficie S2, la superficie de color naranja, fíjense que por acá no hay circulación, no hay ninguna corriente que esté atravesando, porque corriente circulaba por acá, pero después de acá no hay conductor, no hay corriente. Entonces, pareciera que la ley de Ampère fuese ambigua en esta situación, porque si la miro desde acá es mu0 por i, y si la miro desde acá es 0. Entonces, ¿cómo se solucionó, por decir así, esa incompatibilidad que estamos viendo? Maxwell lo que propuso es que en ese lugar donde no hay corriente entre las placas del condensador, hay una corriente ficticia que se llama corriente de desplazamiento I sub D. La expresión de esa corriente de desplazamiento I sub D es igual a E0 por la derivada del flujo del campo eléctrico a través de esa superficie de color naranja que habíamos visto hoy respecto del tiempo. Entonces, el flujo del campo eléctrico es el flujo, o sea, el producto de E por diferencial de a lo largo de la superficie de color naranja del dibujito anterior, de manera que nosotros tendríamos una ley de Ampère con la modificación de Maxwell, que sería mu0 por I más mu0 por epsilon 0 por la derivada del flujo del campo eléctrico respecto del tiempo. Esta I que está acá es la corriente de conducción, y esta I que estaría acá, epsilon 0 por la derivada de flujo del campo eléctrico respecto al tiempo, sería la corriente de desplazamiento. Para que quede un poquito más claro. Por acá, a lo largo del conductor, hay corriente de conducción y no hay corriente de desplazamiento, y entre estos dos hay corriente de desplazamiento, pero no de conducción porque no hay conductor. Entonces, lo que sería interesante de ver es ver que esta cantidad de acá realmente tiene dimensiones de corriente, porque así como uno lo ve, pareciera que no. Y la otra condición, fíjense que es importante también, que tiene que haber una variación del flujo del campo eléctrico respecto del tiempo. Si tenemos un campo eléctrico constante, no hay variación del flujo del campo eléctrico, no hay corriente de desplazamiento. Entonces vamos a ver si realmente epsilon 0 por la derivada del flujo del campo eléctrico respecto al tiempo tiene dimensiones todo este término de corriente eléctrica. Es decir, si me queda carga sobre tiempo en esta expresión de acá. Entonces, fíjense. Esto es lo que nosotros estábamos teniendo hace un momento en nuestro dibujito, ¿no es cierto? Yo lo voy a hacer por acá, para que se parezca más al dibujo que nosotros teníamos en el slide anterior. Lo voy a hacer. Sí. Tengo una duda de la ecuación anterior, Sí. la de Ampère-Maxwell. Sí, señor, ya vamos a ir de vuelta. Ahí.
Dice mu0 por I más ID. Ese ID Sí, sería con relación al flujo, ¿no? esta ID sería esta corriente de desplazamiento que se origina por una variación del flujo del campo eléctrico en el tiempo. Claro. Claro, claro. Y la ¿Mm? corrección es básicamente Por tomar en eso, cuenta también fíjate, esto ahí. por eso te decía, Tipo, claro, tener en cuenta esta corriente que vos tenés acá, ¿eh? Para que no se produzca esta incompatibilidad que vos tenías acá recién. ¿Eh? Acá, sí. ¿cómo te va a quedar la línea Ampere? Que va a ser 0 mu 0 por I en relación a esta corriente de conducción acá que atraviesa el área de color celeste. ¿Mm? Entonces, por eso les decía hoy, donde hay corriente de conducción, no hay corriente de desplazamiento, y donde hay corriente de desplazamiento, no hay corriente de conducción. Fíjate que acá, entre estas dos placas, no hay ningún cable que las conecte como para hablar de que existe una corriente de conducción. ¿Eh? Ni en esta tampoco hay variación de campo eléctrico como para que hables de la existencia de una corriente de desplazamiento. ¿Mm? Entonces, ID es igual a 0, y acá, I de conducción acá, esta presión de acá. Cuando hablas del cable, esta no existe, y cuando hablas del espacio entre las placas del condensador, la que no existe es esta. Y en los dos casos te queda la ley de Ampere como corresponde. No vi quién me había preguntado, pero no, no sé si te respondí a tu pregunta. Sí, sí, ahora entendí bien. Bien, entonces vamos a ver, le decía, vamos a ver si esto de acá, epsilon 0 por la derivada de phi sub b respecto de t, tiene dimensiones de corriente. Entonces, para eso, nos vamos a apoyar en este dibujito, que es muy parecido al anterior. Acuérdense, cuando atraviesa acá, tengo la I de conducción, y cuando atraviesa acá, tengo la I de desplazamiento. Entonces, vamos a recordar que la capacidad era igual a la carga sobre la diferencia de potencial, ¿m? Para este caso de este condensador plano, y en particular para ese condensador plano era igual a epsilon 0 por A sobre D, ¿m? Relación de acá, ya que tenemos la igualdad. La diferencia de potencial, como es un campo eléctrico uniforme, el que existe en esta región, uniforme, acuérdense que no es lo mismo que constante. Uniforme significa que vale lo mismo en todos los puntos del espacio, y constante significa que tiene el mismo valor en el tiempo. Este campo eléctrico de acá crece con el tiempo, ¿eh? Y es uniforme. ¿Se entiende la diferencia entre uniforme y constante? Uniforme tiene que ver con el espacio, y significa que vale lo mismo en todos los puntos del espacio, y constante significa que vale lo mismo en el tiempo. ¿Mm? Entonces, este campo que está acá es uniforme, pero no es constante. ¿Por qué? Porque va variando a medida que la placa del condensador se va cargando. Pero en todos los casos, esta diferencia de potencial vamos a poder expresarla como el producto del campo por la distancia de separación entre las placas. Y esto es igual a epsilon 0 por A sobre D. Fíjense que acá yo puedo cancelar esta D con esta D, y puedo pasar este epsilon 0 de este lado y el campo eléctrico del otro. De manera que voy a tener que Q sobre epsilon 0 es igual a E por A. ¿Mm? Si ahora
yo hago la derivada, fíjense que, a ver, esto que está acá, ya de por sí es el flujo del campo eléctrico, porque estoy calculando el flujo a través de esta área que está acá, esta área que está dibujada acá. ¿Eh? Ahora, si yo hago la derivada respecto del tiempo en ambos lados, voy a tener, entonces, si derivo respecto del tiempo, respecto de t, voy a tener epsilon 0 es una constante, 1 sobre epsilon 0 por la derivada de la carga respecto del tiempo es igual a la derivada del flujo del campo eléctrico respecto del tiempo. Si ahora paso este epsilon 0 del otro lado, voy a tener que derivada de la carga respecto del tiempo va a ser igual a epsilon 0 por la derivada del flujo del campo eléctrico respecto del tiempo. Y esta derivada de carga respecto al tiempo es la corriente de desplazamiento. O sea, esta corriente y esto es lo mismo, por decir así. Pero ¿cuál es el origen de esta corriente? ¿Cuál es el origen? ¿Quién genera esta corriente? La variación de flujo del campo eléctrico respecto al tiempo. Ahora, cuando ustedes hablan de variación de flujo respecto al tiempo, cuando están hallando la derivada del flujo del campo eléctrico respecto al tiempo, ¿cuál es el que varía respecto del tiempo? ¿El campo eléctrico o el área? ¿Cuál es el que va cambiando con el tiempo? ¿Y el campo, profe? El El campo, campo es el área no el podría cambiar. campo. O sea, esta corriente se origina por variación de campo eléctrico. Y lo más importante es que esta corriente, al igual que la corriente de conducción, generan también un campo magnético. Lo que les tiene que quedar claro de acá es que es lo siguiente, y lo voy a poner por escrito, lo voy a poner porque es lo que se tiene que quedar, lo que les tiene que quedar claro de esto que estamos viendo ahora. Ahora lo voy a repetir otra vez. Es lo siguiente: un campo eléctrico variable en el tiempo genera un campo magnético. ¿Mm? Eso escríbanlo, si están llevando apunte, escríbanlo en una parte de su apunte. Porque vuelvo para atrás. ¿Puedo volver para atrás y borrar esto que está acá? Borro Por supuesto, no hay esto. problema. Bueno, borro esto que está acá. Y vuelvo para atrás. Yo lo que quiero que vean es esta ecuación que está acá. A ver. Esta ecuación de acá. Fíjense que acá me dicen, ¿qué es lo que me dice esta ecuación? Que la fuente de este campo magnético es esta corriente y esta corriente de acá. Pero esta corriente está asociada con un campo eléctrico que varía en el tiempo. Es decir, campos eléctricos variables en el tiempo generan campos magnéticos. Campos eléctricos variables en el tiempo generan campos magnéticos. Entonces imagínense lo que en ese momento era la cabeza de los investigadores que estaban trabajando en eso. Veía una similitud entre el comportamiento del campo eléctrico, que decían
que las cargas de igual signo se repelen y las cargas de distintos signos se atraen, veían el comportamiento de los imanes que se atraían por los polos diferentes y se repelían por los polos iguales, y acá encuentran una situación donde un campo eléctrico variable en el tiempo genera un campo magnético. ¿Qué se les cruzó a esta gente en la cabeza entonces? Se le cruzó que sí, un campo magnético variable en el tiempo generaría un campo eléctrico. Eso es lo que nosotros vamos a ver en la unidad 7, cuando veamos las leyes de Faraday. Empezaron a ver una similitud en los comportamientos del campo magnético y del campo eléctrico, y se empezaron a preguntar si no era parte de una misma cosa, como una moneda que tiene dos caras, digo, ¿no? Sino empezaron a pensar si era parte de un mismo fenómeno. ¿M? Y este fue uno de los primeros modelos, por eso es una corriente ficticia, pero lo válido de esto es ver que un campo eléctrico variable genera un campo magnético. No solamente una corriente eléctrica estacionaria generaba un campo magnético, que para eso se necesitaba un conductor, sino un campo eléctrico variable en el tiempo también generaría un campo magnético. ¿Mm? Entonces, acá está bien remarcado también en el PowerPoint, los campos eléctricos variables producen campos magnéticos. ¿Mm? Entonces vamos a ver una forma un poco más reducida de esta ley de Ampère, Maxwell. Ley de Ampère era cuando teníamos mu 0 por I, y ley de Ampère-Maxwell es cuando tiene la corrección de Maxwell. ¿Mm? Si nosotros usamos el teorema de Stokes y decimos que la circulación del campo magnético es el flujo del rotor a través del área que genera este contorno cerrado, podemos escribir entonces que mu 0 por I más I sub D, que es este término de acá, sabiendo que la corriente es el flujo de J, y que acá tenemos también un flujo del campo eléctrico, podemos escribir entonces que el primer término, igualando como todos involucran área, podemos decir que el rotor de B es mu 0 por J más mu 0 por epsilon 0 por la derivada del campo eléctrico respecto del tiempo, y esta es la forma diferencial de la ley de Ampère-Maxwell. Entonces, de las 4 leyes a las que nosotros vamos a llegar cuando veamos la unidad 10, ya tenemos 3 leyes en su forma integral y en su forma diferencial. Nos va a faltar una ley, que es la que vamos a ver en la unidad que viene, en la cual de alguna forma nos va a decir que el rotor del campo eléctrico es igual a menos la derivada del campo magnético respecto del tiempo, por ejemplo. Es decir, en la unidad siguiente nosotros vamos a ver que campos magnéticos variables en el tiempo generan campos eléctricos. No solamente las cargas, sino que también generan las cargas eléctricas, generan campos eléctricos, sino también que un campo magnético variable en el tiempo. Lo que faltaba hasta ese entonces es unificar todo esto, este conjunto de 4 leyes, en una sola ley. Y ya vamos a ver cuál es la solución cuando lleguemos a la unidad 10. Por ahora, con esto terminaríamos esta unidad número 6. Vamos a ver ahora, si me aguantan un cachito, vamos a empezar a ver la unidad número 7. En un cachito, vamos a dejar de compartir. Esperen que cargo la otra presentación.
Estoy cargando la otra presentación y estoy cargando un par de simulaciones. Bien, ya arrancamos con la otra unidad. Solamente quiero que vean primero estas simulaciones. Esperen un cachito. 01, tengo otra. La tengo que maximizar. Bien. Y acá, venimos acá. Y vamos por esta primero. Vamos por eso. Ahí calculo que estarán viendo la pantalla del simulador. Bien. Entonces, fíjense, yo lo que quiero que presten atención es en lo que pasa en este voltímetro de acá. Básicamente, ¿qué es lo que tengo? Tengo una bobina que está unida a otra bobina, no hay ningún cable entre las dos, hay un núcleo de hierro, en este caso, un aro de hierro, y de este lado hay una fuente y un pulsador, digamos, un botón, un switch, y de este lado hay un tester, digamos. Fíjense, yo lo que quiero que vean es lo que pasa cuando yo cierro esta llave y lo que pasa cuando abro la llave. Ahí voy a cerrar. Acá hay circulación de corriente y acá ya no hay. Fíjense, voy a abrir. Fíjense para dónde va la aguja. Cuando cierro la llave y cuando abro la llave, para dónde va la aguja del tester. De este tester que mide diferencias de potencial. Cuando yo cierro la llave, se mueve hacia la izquierda. Acá sigue circulando corriente, pero acá un ratito nomás circuló corriente como para generar una diferencia de potencial que registró el tester, y ahora acá ya no circula más corriente, por eso viene en el cero de vuelta. Ahora fíjense, hoy se movió hacia la izquierda. Ahora cuando abro la llave, fíjense que durante un proceso muy corto de tiempo, se genera una corriente circulando en esta segunda espira y el voltímetro se mueve para el otro lado. Es decir, cuando cierro circula momentáneamente una corriente en un sentido y cuando abro circula en el sentido contrario, generando diferencias de potencial opuesta. Pero mientras que en este circula corriente, digamos que es lo que ustedes están viendo acá, y circula corriente por toda la bobina, en esta circuló durante un periodo de tiempo muy corto y después dejó de circular. Y acá, cuando abrí, circuló la corriente por un instante y después también dejó de circular en sentido contrario. Ahora, fíjense este otro experimento. Fíjense, acá en este circuito no hay pilas, no hay nada. Tengo un imán y tengo una espira que está conectada a un voltímetro. El imán está quieto, acá no registra nada. Cuando yo muevo, fíjense que empieza a circular una corriente en el circuito. Fíjense, y ahí cuando lo muevo, cuando dejo quieto, no pasa absolutamente nada, no importa dónde esté el imán. Fíjense, ahí lo dejo quieto y no pasa nada. Pero cuando muevo esto en un sentido, fíjense para dónde se mueve la aguja, cuando estoy sacando del imán, y cuando estoy
ingresando, se mueve para el otro lado de la aguja. De hecho, si yo lo muevo más rápido, se genera una diferencia de potencial mayor que si lo muevo lento. Fíjense, lo muevo lento, hay circulación de corriente, pero si lo muevo rápido, es mayor. ¿Se acuerdan que hoy yo les había dicho que al final de la unidad 6 lo que habíamos visto es que un campo eléctrico variable en el tiempo, la variación de flujo de un campo eléctrico en el tiempo, producía un campo magnético? Fíjense acá, que acá la variación de flujo del campo magnético me está generando un campo eléctrico dentro de este conductor que hace que la carga se mueva y se genere una diferencia de potencial que es medida por este voltímetro. Ya vamos a ver todo el modelo matemático. Lo que yo pretendo que ustedes vean es que la variación de flujo del campo eléctrico a través de una espira, formada por un conductor, digamos, hace que se genere una corriente en esa espira. Una corriente inducida, que no es generada por una batería, sino que es generada por un campo eléctrico variable. Esperen que ahora estoy buscando la presentación en PowerPoint. Bien, entonces, les pregunto, mientras hacemos esto, ¿ustedes vieron alguna vez el dínamo de una bicicleta? No, pero conozco cómo que es su funcionamiento. O sea, bueno, el dínamo de una bicicleta es un aparatito que va en una rueda, digamos, en la rueda puede ser generalmente la rueda que hace la tracción, digamos, y que lo que hace es generar energía para prender la lámpara de una bicicleta, pero no usa pilas. Ahora, las luces que vienen ahora en las bicicletas son todas con faritos LED y llevan una batería recargable, pero hace unos años atrás, no mucho, pero antes de que nazcan ustedes, para mí no es mucho, las luces, las bicicletas tenían luces que funcionaban con dínamos. Después voy a buscar una fotografía para mostrarle, pero el funcionamiento básico es una espira que gira, porque gira la rueda, y hay un imán que se coloca cerca, digamos, que lo que hace es que se genere energía eléctrica a partir de un campo, de un campo magnético variable, a partir de la variación de un flujo de campo magnético. Profe, ¿no habían también linternas con ese mismo funcionamiento? Sí, también hay linternas. De hecho, las primeras computadoras que aparecieron para las bicicletas se alimentaban, digamos, con una espira y un imán. Hay algunos ciclocomputadores, como le llaman los españoles, que si usted, bueno, yo soy medio aficionado al ciclismo, digo, pero básicamente los ciclocomputadores tienen una especie de espirita que va ensartada en la rueda delantera de la bicicleta, en el barral, digo, perdón, y un imán que va en la rueda de la bicicleta. Y eso se usa generalmente para medir distancias y para contar tiempo de pedaleo, por ejemplo. Tiene, tiene muchísima aplicación esto que vamos a ver nosotros en esta unidad. A mí particularmente de las primeras 10 unidades, lo que más me gusta es esta unidad 7.
por la cantidad de usos que tiene. Entonces, esta representación que estamos viendo acá, esta representación gráfica, es muy parecida a la primera que vimos hoy. Tengo dos bobinas, una que está conectada a una batería y otra bobina que no está conectada a ninguna batería, pero tiene un galvanómetro o un amperímetro, digamos. Y lo que se nota en esta configuración es que cuando yo cierro la llave, se nota durante un instante muy pequeño una circulación de corriente en esta bobina interna, y cuando abro la llave, también se nota una circulación de corriente en esta bobina, pero circulando en sentido contrario. Esa circulación de corriente es detectada por este galvanómetro que está acá. Bueno, eso es lo que está explicado en el texto de acá. Otra experiencia es este circuito, digamos, porque fíjense, ¿qué es lo que yo estoy generando en esta situación cuando cierro la llave? Tengo dos espiras, una que tiene una fuente y una resistencia, y la otra tiene un amperímetro. Entonces, cada vez que yo cierro o abro esta llave, se genera en esta espira de acá la circulación de una corriente, pero durante un periodo de tiempo muy breve. ¿Se acuerdan la primera experiencia simulada que habíamos visto? Cuando yo cerraba, solamente durante un periodo de tiempo se notaba la circulación de corriente en la bobina secundaria, y lo mismo pasaba cuando se abría en las simulaciones. Acá está la simulación que habíamos visto hoy nosotros. El amperímetro o el voltímetro registraba una diferencia de potencial o el pasaje de una corriente cada vez que se abre o se cierra esta llave. Fíjense, acá está lo mismo que habíamos visto hoy nosotros. Cuando ustedes meten o sacan un imán de una bobina o de una espira, aparece en esa espira la circulación de una corriente, pero solamente en los instantes en los que hay movimiento. Cuando este imán está quieto, este aparato de acá, este voltímetro, no registra nada. Acá hay otro. Fíjese que a medida que yo voy introduciendo el imán en la espira, es mayor el número de líneas de campo que atraviesan el área de la espira o el área de la bobina. Acá nos muestra en esta simulación, digo, ¿no?, el movimiento de esta agujita, pero ven cómo de alguna forma se va generando corriente que circula a lo largo del conductor este de acá. Estas animaciones las tengo desde antes de conseguir esos simuladores que yo les mostré hace un ratito. Acá está lo que estábamos viendo hoy con la simulación. Cuando yo no muevo el imán, el galvanómetro no registra ningún tipo de movimiento, pero cuando yo ingreso el imán hacia la espira, la aguja del galvanómetro se desplaza en un sentido durante el tiempo que hay movimiento, y en sentido contrario cuando yo invierto el movimiento, es decir, cuando alejo. Ahora, el sentido de circulación de corriente obedece a una ley que ya vamos a ver en breve, no sé si en esta clase o en la que viene, pero que se llama ley de Lenz. Bien. Todo esto que está aplicado acá es lo que yo les había dicho recién, o lo que ustedes vieron en la simulación.
¿Qué deducimos de esta experiencia? Resumiendo, que solo se genera corriente si hay movimiento relativo entre la espira y el imán. ¿Mm? Si el imán está quieto, el galvanómetro no registra nada. En el instante en el que cesa el movimiento, cesa la corriente. Esta corriente es producida por una FEM que denominaremos FEM inducida. A ver, hay veces que yo les digo que aparece cada vez que yo muevo el imán hacia la espira o lo alejo de ella, es decir, cada vez que muevo de manera relativa, aparece en la pila, en el circuito, una especie de pila virtual. Quiere decir que si en vez del galvanómetro yo pongo una lamparita y alejo y acerco el imán, cada vez que haya movimiento, esa lamparita se va a prender. Volviendo al ejemplo del dispositivo que hablábamos hoy, del dínamo de una bicicleta, cada vez que la rueda está en movimiento, la luz de la bicicleta se prende. Y cuando se detiene la bicicleta, esa luz no se apaga. Cada vez, hablando del ciclo computador, cada vez que la rueda de la bicicleta se está moviendo porque ustedes están desplazando, el temporizador de ese ciclo computador va contando el tiempo con un cronómetro interno, y cada vez que ustedes se detienen, ese cronómetro detiene su conteo basado en la circulación o no de una corriente en ese circuito. ¿Mm? La FEM que aparece en la espira cada vez que cambia la intensidad del campo magnético en la región, la FEM aparece en la espira cada vez que cambia la intensidad del campo magnético en la región del espacio que ocupa la espira. ¿Mm? Cada vez que cambia el campo o cada vez que cambia la orientación. La FEM inducida cambia de polaridad cuando se invierte el sentido de movimiento. Eso también ya lo habíamos visto en la simulación. En la generación de corrientes inducidas podemos distinguir dos elementos. Uno es el inducido, que es el circuito donde aparece la corriente, la espira, y el otro es el inductor, que es el agente que provoca el fenómeno, el imán u otra espira podría ser. Yo les había dicho en la unidad anterior que íbamos a hablar de flujo, en esta, digamos, porque es la magnitud que participa acá. Entonces, el flujo del campo magnético, si el campo magnético es uniforme, si es uniforme, es el producto de B por el área, por el coseno del ángulo que forma el área de la espira a través de la cual yo estoy calculando el flujo. Acuérdense que el contorno de la espira es el conductor. A ver si nos podemos, si ustedes me pueden entender con esto que estamos, a ver si ustedes me pueden entender con esto que estamos viendo acá. Le voy a hacer un dibujito en este mismo. A ver, esperen que aparezca el anotador. Imagínense que yo tengo la siguiente espira. Vamos a dibujar un sistema de eje primero. Ahí. Este es X, este es Y, este es Z. Y tengo una espira en forma circular. Esta espira, acá si quieren, vamos a poner una lamparita, que yo la pongo como una resistencia, pero esta resistencia es una lamparita. Esta espira está en el plano IZ.
el plano IZ. Y acá tengo un imán. El imán tiene la dirección del eje de las X. Entonces, recién vimos que una forma de generar una corriente inducida en este circuito es moviendo el imán hacia la espira o alejándola de ella. ¿Por qué? Porque las líneas de campo magnético del imán, yo voy a hacer algunas líneas, esta sería una de las líneas del campo magnético, línea cerrada, esta sería otra, por ejemplo, acá podría venir otra, y acá podría venir otra, lo mismo para este lado. Pero es indudable que viendo la cantidad de líneas que atraviesan el área de la espira. Entonces, acá yo tengo una FEM por variación del campo magnético a través del área de la espira. A medida que yo acerco este acá, si yo tengo algún aparatito para medir el campo eléctrico, el campo magnético, a medida que yo vaya acercando el imán, va a medir un campo magnético muy intenso. Entonces, la corriente inducida va a aparecer por aumento del campo magnético. ¿De qué otra forma yo podría hacer variar? O sea, es acercando y alejando. ¿De qué otra forma puedo hacer que varíe el flujo del campo magnético a través del área de la espira? ¿Entienden esto que le estoy diciendo? ¿De qué otra forma puedo hacer que varíe el flujo? Fíjense, acá yo estoy variando el campo magnético para que me varíe este. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Si dejo fijo este, ¿qué otra cosa podría variar para que me cambie el flujo del campo magnético? El área podría ser, ¿no es cierto? ¿Cómo podría hacer para que varíe el área? Si en vez de esta espira circular, yo, fíjense, tengo esta configuración que yo les voy a mostrar acá. Si yo tengo una espira así, por ejemplo, tengo esto, que es un alambre en forma de U, y acá tengo un alambre móvil, y acá, esperen que corro de lugar, y acá pongo un imán, y a este imán no lo muevo, lo dejo quietito nomás. Este imán lo dejo quieto, pero a este lado lo bajo o lo subo. Si a esta espira de acá, a ver si puedo hacer la simulación. Si a esta espira de acá la subo o la bajo, fíjense que varía el área, y al hacer eso, si yo tuviese una lamparita de este lado y hago este movimiento, también variaría el flujo porque varía el área, y tendría una FEM inducida acá adentro, tendría una corriente inducida en esta espira. ¿Y qué otra forma más podría usar para variar el flujo a través del área de la espira? ¿Qué otra forma más? Porque ya varié el campo magnético y varié la superficie, como decía acá recién Karen. ¿Qué otra cosa puedo hacer variar para que varíe el flujo?
La inclinación. La inclinación. ¿Eh? Y esa es la que más por ahí está en relación a lo que nosotros usamos de manera cotidiana, digo, ¿no? Porque fíjense cómo, a ver, cómo nosotros, cómo nos llega la energía eléctrica a nuestra casa, por decir así. En un momento, acuérdense que cuando nuestras ciudades eran muy pequeñas, en las afueras de la ciudad estaba todo lo relacionado con la generación de energía eléctrica, la usina, que uno la llamaba antes. Después, ¿qué pasó? O sea, a ver, ¿para qué está esta obra? ¿Conocen esto? ¿Oyeron hablar? Sí, profe. ¿Eh? Bien. ¿Cuál es la idea de esto? ¿Para qué está esto? ¿Para qué está la represa de Yacyretá y cuál es la idea de la represa de Yacyretá? Para producir mucha energía y Para producir mucha energía. Y en ese caso, por ejemplo, ¿qué se usa para producir energía? la presión del agua. La presión del agua o el movimiento del agua. ¿Y qué es lo que hace mover el agua, básicamente? La diferencia de altura que generan como que pesan. Ah, que no te escucho, che. ¿Para qué voy a poner un poquito más fuerte el parlante en mi mano? La diferencia de altura que generan con la represa. Sí, pero ¿cuál es la...? Fíjense, vamos a lo bife, vamos a lo bife derecho, digo, ¿no? ¿Será que borro un poquito esto acá? Fíjense, a lo que voy es lo siguiente. Vieron que yo les había dibujado hoy. Ay, qué feo a mí. Tenía así. Acá tenía mi espira. Así. Y acá tenía el imán. Ahí estaba el imán, ¿no es cierto? Entonces, una era moviendo el imán hacia adentro, hacia afuera. Otra es aumentando el área con la configuración esa que le había dicho, sí, un batidor, digamos, con una parte del alambre móvil, moviendo esto hacia arriba, hacia abajo, en un lugar donde hay un campo magnético fijo. Y la otra, como dijo la inclinación uno de sus compañeros hoy, la otra es haciendo rotar de alguna forma esta espira de acá. Es decir, si por ejemplo, imagínense que yo pongo afuera de mi casa, en el techo de mi casa, y acá le pongo una hélice, yo podría hacer girar esta espira con el viento y estaría dejando un imán fijo y estaría convirtiendo el movimiento del viento en energía eléctrica, o podría meter esto dentro de una caja y hacer mover esta hélice con el movimiento del agua. Esto podría estar vertical o horizontal, pero hacer siempre, dar vuelta a esta hélice con un agente externo. Por eso yo les decía que por ahí esta configuración donde uno mueve es lo que la profesión de ustedes. Por eso es lo que está más relacionado con la profesión de ustedes. Por eso les decía que esta era la de mayor. ¿Me siguen hasta acá, chicos? ¿Me siguen la idea? Sí, profe. Sí, se cortó
un poquito nomás a lo último, pero se entendió. Bien, bien, bien. Entonces vengamos acá. Bien, sigamos con el PowerPoint, ya terminamos. Entonces, en el caso de que sea variable el área y el campo magnético, tengo que recurrir a una integración, digamos, para dar el flujo del campo magnético a través del área. Bueno, acá en mi casa empezó a llover, no sé si en la casa de ustedes también, pero acá empezó a llover justo sobre el final. Entonces, flujo del campo magnético, el producto del campo magnético por el área, él se mide en Tesla, no sé por qué no funciona esta simulación, ahí está, el área en metro cuadrado, y la unidad de flujo del campo magnético recibe el nombre de Weber. Weber es el producto de Tesla por metro cuadrado, y es unidad de flujo magnético. Entonces, como estuvimos viendo recién, el flujo depende de 3 factores. Depende del campo magnético, para variar el flujo puedo acercar o alejar un imán de una espira. De la superficie puedo variar el área aumentando o reduciendo el tamaño con la configuración de ese bastidor con una de las partes móviles, o variar el ángulo entre la espira y el campo magnético, variar el ángulo en el tiempo. Todas estas situaciones convergen, digamos, o contribuyen a variar el campo magnético a través del área de una espira y a generar una FEM. El Weber, entonces, ¿cómo se define un Weber? Es el flujo magnético que, al atravesar un circuito de una sola espira, produce en la misma una fuerza electromotriz de 1 voltio si se anula dicho flujo en 1 segundo por decrecimiento uniforme. Bien, la forma de la ley de Faraday la vamos a empezar a ver a partir del jueves próximo, en la clase de teoría. Así que acá vamos a cortar hoy, ahí ya está Diego, Orlando. Dieguito, ¿cómo andás? Aquí estoy. Diego, Diego no está, Diego se fue. No, porque yo te dejo habilitado el audio que se escuche y no estoy con el auricular y tengo que conectar el auricular, conectar el micrófono, toda esa secuencia. Bueno, gente, nada más. Nos vemos con ustedes el próximo jueves. Ahora siguen con don Diego Orlando. Ya, como vamos al otro Zoom, chicos. Ya como ve, Dale, arranqué con la unidad 7 hoy. Y sí, yo voy hoy con la 6. Bien. O consulta, si tienen consulta, la 6 la mirarán con los videos. Ese sería el esquema. Y distribuí un poquito tu tiempo, si querés, un poquito de consulta y un poquito de clase de práctico. Sí, esa es la idea. Bien. Bueno, Dieguito. Nos vemos. Nos vemos, chicos. Chau. Chao, profe. Chao. Nos vemos.